Carlos, ¿listo? Perfecto. Perfecto. Bueno, en el día de hoy tenemos el inmenso placer de entrevistar a Carlos Vivar, uno de nuestros principales colaboradores del proyecto de All Together Growing, de nuestra presentación en IEM. Es una de nuestras grandes manos derechas, si no nuestra mano derecha. Carlos estudió en la Universidad de Málaga el grado de Biología y después hizo el máster de Ciencias Cognitivas. Carlos, si decimos algo que no concuadra, sabemos que sí, pero Sí, sí. lánzate a corregirnos. Bueno, durante estos años estuve involucrado en distintos trabajos, fue interino del Departamento de Bioinformática, en el Departamento de Neurociencia Computacional, pero eso ya no es la UMA, en el Instituto Nacional de INRIA, en Francia. Luego estuvo como coordinador principal en Impaciencia, un proyecto cultural de la Junta de Andalucía del que hablaremos un poquito después, y posteriormente, trabajando en la Universidad de Minnesota en electrofisiología. Y actualmente, desde hace más de 3 años, trabaja en el laboratorio de neurociencias de la Universidad de Lausanne. Bueno, es una persona inquieta, curiosa, con actitud emprendedora, eso ha quedado más que demostrado. Carlos, la primera pregunta es un poquito obligatoria. ¿Qué te llamó la atención de nosotros? ¿Cómo entraste a ser uno de nuestros principales colaboradores? Y si habías tenido algún tipo de experiencia anterior con algún otro equipo de IGEM. Sí, bueno, en principio muchas gracias por la presentación. Todo correcto. La verdad es que, bueno, fue un poco la serendipia, ¿no? Como muchas veces ocurre en la ciencia. Eh, digamos que dio la casualidad de que una de las estudiantes de máster que teníamos en nuestro laboratorio de aquí, de Lausanne, pues se fue para Estocolmo, ¿no? Y allí coincidió con Alex, ¿no? Eh, eh, no, perdón, con Fran Antequera, Con Fran Antequera. que, claro, con Fran Antequera, que estaba allí haciendo una Erasmus, si recuerdo Eso. bien. Y entonces, claro, pues de alguna forma, pues coincidieron en que pues Fran estaba buscando como a alguien que tuviese como, que hubiese tenido experiencia en proyectos así de participación estudiantil en la Universidad de Málaga, y de alguna forma pues le habló de mí y los dos pues se conocieron allí, se pasaron el contacto y entonces pues ya contacté con Fran directamente, ¿no? Y la verdad es que quedé encantado con el proyecto desde el principio, porque digamos que yo pertenezco como a un par de generaciones previas a la vuestra, ¿no? Un par o cinco más bien dichas, en las que ya intentamos un poco pues fomentar el estudio de nuestra disciplina, que es la biología, que es lo que yo estudié, desde un aspecto mucho más práctico, ¿no? Entonces nosotros siempre quisimos tener un equipo IGEM, pero en esos tiempos, digamos, no estaba tan al alcance de nuestras posibilidades, o al menos no nos sentíamos eh, con el conocimiento, digámoslo así, para ir a preguntar todo lo que conlleva, ¿no? Que es buscar patrocinadores, buscar colaboraciones, etcétera. Entonces, pues nosotros nos quedamos un poco en la parte de haciendo experimentos, haciendo una asociación llamada Empiria, que luego, pues, al cabo de los años dio muchas cosas buenas en cuanto a la divulgación científica. Y un poco en ese sí, pues os conocimos. Qué bueno. Bueno, al final el camino sí te ha llevado a tener una relación bastante directa, ¿no? Quizás no como integrante del equipo como tal de estudiantes, pero bueno, ha sido una voz que siempre la hemos tenido muy, muy en cuenta, ¿no? Así que al final la vida muchas veces te va encauzando y al final acabas en la visión que tenías desde el principio. Ujú. Sí, de hecho, una de las cosas que siempre a mí me ha gustado muchísimo es poder ayudar. O sea, creo que la ciencia tiene que ser colaborativa. Creo que el modelo competitivo individual que estamos de alguna forma fomentando un poco está ya pasado, o sea, no da más. La forma que ahora se tiene de trabajar tiene que ser interdisciplinar y colaborativa. Entonces, en ese sentido, cuando, por ejemplo, viene un grupo de estudiantes que está tan motivado como, por ejemplo, os vi a vosotros, bueno, no lo diré ni un instante, vamos, en ayudaros en lo que pude, vamos, que en mi opinión fue poco en comparación con lo que vosotros estáis haciendo, ¿no? Bueno, ya te digo yo que no, ¿eh? Esas voces que nos vienen desde arriba siempre nos echan una mano, que yo creo que incluso no sois conscientes del simple hecho de que nos digan sí, os echamos una mano, esa dosis de motivación,
ya más que suficiente. Carlos, tuviste una etapa trabajando en el departamento de informática de la universidad, tuviste bastante relación con ellos, y hemos oído algo de una tubería de ensamblaje Novo. ¿En qué quedó eso? ¿En qué consistió ese proyecto? Bueno, pues ese proyecto fue porque me concedieron en su momento una beca, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo, creo que digamos la OTRI, que es la Oficina de Transferencia de Investigación de la Universidad de Málaga, pues concede unas becas para quien esté interesado, ¿vale? Que lo que te permite es trabajar en distintas instituciones, incluidas laboratorios, y bueno, pues me dieron como un pequeño sueldo, ¿no? Por los meses. Y esto consiste en un proyecto que tenían en el que se tenía que hacer un ensamblaje de Novo. Para los que no conozcan, ¿en qué consiste esto? Pues generalmente, ahora casi todo el mundo conoce que el genoma humano, ¿no? se tiene secuenciado, ¿no? Se conoce cuál es el genoma humano. Esto la verdad que requirió una cantidad de trabajo impresionante en su momento. A día de hoy, digamos, existen todavía muchas especies en las cuales no tenemos un genoma de referencia. Y entre esas especies pues estaba el lenguado, que es el Solea senegalensis, ¿no? Entonces, esto fue en realidad una colaboración entre el Departamento de Bioinformática, que estuvo supervisado por Gonzalo Claros, y de alguna forma era colaboración también con la Universidad de Cádiz, que tienen allí una piscifactoría y hacen mucha investigación de estos. Entonces, lo interesante de esto es que el genoma del lenguado no tienen, digamos que no tienen cromosomas sexuales. Entonces, tanto el macho como la hembra, los cromosomas, si los ves de alguna forma durante el proceso de mitosis, pues son indiferenciables, ¿no? Entonces, pues estaban buscando alguna forma de encontrar marcadores genéticos que pudiesen, de alguna forma, ayudar a la diferenciación entre macho y hembra. Y para esto, pues había que pasar por la creación. Uno de los pasos posibles era crear un genoma de referencia para hembra y un genoma de referencia para macho, ¿no? Y esto, vamos, supuso, era un poco un proyecto bastante difícil. Yo ayudé un poco como estudiante, aprendí muchísimo, sobre todo con Pedro Seoane, que ahora creo que está en el laboratorio de Biología de Sistemas, también de la Universidad de Málaga, que él crea una herramienta bastante potente que corre en el superordenador que tenemos, llamado Picasso. Y esta herramienta lo que te ayudaba es a probar muchísimos tipos de herramientas que te podía ayudar a crear este genoma de referencia, ¿no? Entonces, cuando tú creas uno, digamos que hay muchos parámetros que te pueden ayudar a mejorar la calidad del resultado final y tal. Entonces, lo que te permitía esta herramienta era probar muchísimos de ellos de una forma muy fácil, en paralelo, y con un ordenador que ya más de un gamer quisiera tener, ¿vale? Más de un streamer, ¿no? Y más de un streamer también, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia que me ayudó a aprender muchísimo y que disfruté bastante, vamos. Aunque ahora esté un poco alejado de lo que estoy haciendo. Hablando ahora del equipo, Carlos, que justo has mencionado, una pregunta. Hay veces que la propia conversación te lleva a preguntas, ¿no? Y creo que es muy interesante. ¿Hasta qué punto crees que un estudiante que tenga aspiraciones a seguir formándose, cómo de importante es la inversión en el equipo directo que te rodea, según tú? Porque has comentado que una de las experiencias que te llevas fue el que tuviste la oportunidad de usar un equipo que a día de hoy, pues, a más de uno le gustaría, ¿no? ¿Invertirías en un buen equipo desde el principio o esperarías a, no sé, cuáles son tus pensamientos sobre esto? Bueno, supongo que me preguntas en cuanto a equipo de ordenador, ¿no? O sea, equipo Exacto. Sí, bueno, lo cierto es que depende, ¿no? Digamos que a mí desde siempre me había traído muchísimo la informática desde que era pequeño. Entonces yo tenía claro de que tarde o temprano pues iba a acabar ahí, aunque hice biología, ¿no? Pero depende mucho, ¿no? Hoy en día una de las cosas buenas que hay es que cada vez existen más servicios gratuitos online que tienen un servidor corriendo y que te permiten hacer o sea, incluso a nivel análisis a nivel profesional, ¿no? Ahora hay por ejemplo, una tecnología, una plataforma que se llama Google Colab, que está basada en cuadernos Jupyter, que si queréis un poco lo explico más tarde, y que lo bueno que tiene esto es que tú no necesitas tener la última tarjeta gráfica o el ordenador más potente para hacer pequeñas pruebas, ¿no? Directamente te conectas a este sistema, que es gratuito por defecto,
y tienes ahí un kernel corriendo durante, creo que son 12 horas, gratuito. Luego lo que haces es que mandas la tarea, la calculas, ¿vale? Y luego lo guardas y ya como que lo revises en tu ordenador. Entonces, digamos que el cálculo pesado se puede en realidad, si sabes cómo buscarlo, se puede en realidad hacer en servicios que están fuera de tu ordenador, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues lógicamente invertiría en un equipo que me permitiese a lo mejor, pues eso, poder trabajar de una forma cómoda con estos sistemas y luego de revisar los datos, ¿no? A día de hoy lo bueno que hay es que si no tienes dinero, por ejemplo, para invertir en un buen equipo, este tipo de sistemas pues ayudan muchísimo a ello. Entonces, es bueno invertir en equipo, pero es mejor invertir en conocimiento y sobre todo en trabajar con estas herramientas en remoto. Qué interesante. Es cierto que quizá esa conexión a dispositivos y servidores externos es algo que hasta ahora pues había sido muy complicado por el tema de IPs y demás, pero ahora que hay estándares tan abiertos y hay esa facilidad de conexión a otros puntos, ¿no? En fin, Internet, la magia de Internet. Pues quizá es cierto que esa inversión tan directa en tu equipo, pues quizá con el paso de los años va a tener menos relevancia. Y es muy interesante este punto de vista, ¿eh? Fíjate, creo que he hecho bien en lanzarlo porque esa respuesta nunca nos la habían dado. Lo que sí te iba a preguntar, Carlos, y perdona que te pregunte esto, pero esto la hacemos siempre. Porque es una pregunta que es complicado es complicado localizar una pregunta que se haga todo el mundo. Y quizás las entrevistas, tirar ese tipo de preguntas es bueno, ¿no? Es decir, vale, una pregunta al que todo estudiante le gustaría escuchar la respuesta. Y es, ¿por qué bando tiraste tú? Si eres más de equipos Apple o equipos Windows. ¿Y por qué? Linux. Vale, perfecto. Es que este Carlos nos está poniendo patas arriba la respuesta. Está bien. No. Si quieres lo puedo desarrollar un poco porque la verdad es que yo he trabajado también como un pequeño periodo en el que trabajé como técnico también de laboratorio, pero estoy más que nada encargado de los ordenadores. Digamos que los tres sistemas, digamos así, los tres estándares, y bueno, yo diría que Android se está convirtiendo también en un nuevo estándar, o digamos, todo lo que viene siendo web. Pero bueno, digamos que sí que es verdad que está esa diferencia entre Windows más bien, ¿no? Y Mac. Y lo cierto es que cada uno tiene como sus pros y sus contras, ¿vale? Por ejemplo, si vas a pillar un Mac, pues lo más probable sea que no tengas compatibilidad con tarjetas NVIDIA. Entonces, si a lo mejor eres un gamer o tienes, por ejemplo, que correr un análisis que requiera machine learning bastante duro, que requiera núcleos CUDA y todo esto, pues en Mac no vas a encontrar una compatibilidad, ¿vale? A no ser que te montes un Macintosh, que es como meterle el sistema operativo en un PC, ¿no? Entonces es todo un poco como todo, ¿no? Depende. Lo cierto es que la experiencia de usuario de los Mac no tiene... O sea, es muy buena, porque es un sistema bastante cerrado. Entonces, sabes que, digamos, va todo a funcionar tal y como lo esperas, ¿no? En cambio, en el PC y sobre todo en Linux, tiene que hacer muchísimo bricolaje, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? ¿Cuánta libertad quieres tú, ¿vale? Y cuánto quieres tú invertir en cuanto al conocimiento, al tiempo que quieres dedicar, ¿no? Porque en Linux, por ejemplo, para instalar a lo mejor Chrome, ahora no sé, pero hace como 5 años me tiré como 3 horas instalando drivers, o sea, era una locura, ¿no? Pero, sin embargo, Internet corre en Linux, o sea, y si conoces Linux, en realidad, el salto a la web es inmediato, ¿no? Entonces, yo un poco lo que recomiendo es que aprendas lo que tengas, pero que no tengas miedo a aprender nuevas cosas, porque cada una tiene su punto bueno. Gran reflexión. Yo creo que a la mayoría de personas que te han escuchado le ha dado como un pequeño spam, ¿me han dicho cómo? ¿Qué ha dicho? Pero sí, muy interesante, ¿no? Valoras más la experiencia de usuario, ¿vale? ¿Quieres una experiencia cómoda o eres de los que les gusta más bichear y de alguna forma ser el arquitecto del propio software que usan, ¿no? Muy interesante, Carlos. Gracias por compartir la reflexión. Okay. Cuando ya pasó un poquito de tiempo en tu trayectoria profesional, te encontraste con el proyecto de Impaciencia,
y te queríamos preguntar qué anécdotas te llevas de esa experiencia y cómo llegaste de pronto a verte en un proyecto de la Junta, ¿no? De la Junta de Andalucía. Cuéntanos un poquito qué pensamientos recorren tu mente cuando te menciono impaciencia. Pues la verdad que muy buenos. O sea, difiere un poco los pensamientos que tuve justo cuando acabamos, porque claro, esto es el trabajo de un equipo, ¿no? Porque fue de completo, o sea, estamos súper cansados, porque la verdad es que como un grupo de estudiantes que no habíamos tenido nunca una experiencia tan directa, ¿no? Con la creación de un festival y de un proyecto de un año de envergadura, 9 universidades relacionadas, ¿no? Lo cierto es que ahora lo veo con bastante nostalgia, ¿sabes? Y me da mucha alegría cuando la gente me lo recuerda porque eh, nosotros, como quizás he dicho varias veces, no tuvimos la sensación de que fuese un éxito cuando lo acabamos, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que como que ha ido dejando semillas, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Digamos que, no sé si la gente lo recordará o no sé, pero para explicarlo un poco, Impaciencia era un proyecto de fomento de cultura interdisciplinar en las universidades de Andalucía. Entonces, nuestro objetivo, una de las cosas era que se volviese un poco a que estudiantes de distintas carreras pudiesen compartir un espacio educativo común. Y en ese sentido, porque digamos que con el Plan Bolonia lo que se hizo fue que se eliminaron las asignaturas que se podían elegir de otras facultades para obtener créditos, que antes se permitía, ¿no? Entonces pasó a ser que, digamos que durante 4 años tú solamente estabas en contacto con personas que estaban estudiando exactamente lo mismo que tú. Que en nuestra cabeza de alguna forma iba en contra de lo que estábamos viendo a lo mejor fuera en el mundo real, que lo que se valoraba era que tú aprendieses a hablar y a colaborar con personas de otras disciplinas que, ya os adelanto, tienen un marco distinto al que tenéis, porque de alguna forma lo que vamos aprendiendo nos va también moldeando cómo vemos el mundo. Y no hay que atarse a eso, ¿no? Es como, yo lo veo como algo negativo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear un concurso en el que se daba la libertad a estudiantes de formar equipos interfacultativos, digámoslo así, y también entre distintas universidades. Y era un poco también inspirado en el IEM. Entonces, después de estar un año trabajando en esos proyectos, que podían ser investigaciones de cualquier índole, luego pues se pasaban a presentar en un festival que hicimos, creo que fue en mayo, 2018. Y bueno, en este festival pues se invitaba ya al público general a acudir a ver qué es lo que se hacía en la universidad, ¿no? Y lo cierto es que todo esto salió un poco pues debido a toda la experiencia que ya tuvimos divulgando con Empiria y con otras asociaciones, y con estas ganas de que nos habíamos quedado de hacer el IGEM por nosotros mismos. Entonces nos encontramos la oportunidad de que la vicerrectora de Cultura y Deportes, que es Tecla Lumbreras, dio la casualidad de que colaboramos en Galería Central, que es una galería que está en la Facultad de Turismo, que ella dirigía en ese momento, y hicimos allí una exposición. Entonces ya nos llamó y nos dijo que estaba la posibilidad de presentar un proyecto Atalaya, que ya creo que no existen, y es que era un proyecto de un año de la Junta de Andalucía, y claro, ahí es cuando yo dije, vale, pues vamos a coger todo esto, hacemos así una especie hacemos un refrito, ¿vale? Lo empaquetamos, y a ver, la verdad es que cuando lo escribimos, lo mandamos creyendo esto. O sea, porque nosotros nunca habíamos pedido tanta cantidad de dinero o sea, en la asociación que teníamos, las asociaciones tienen creo que 1.000 euros por año, ¿no? Para poder llevar a cabo sus actividades, que lo puedes pedir al vicerrectorado de educación, perdón, de estudiantes. Y con esto pues se disparó 60 veces, o sea, claro. Y fue impresionante. Pero la experiencia muy bien, o sea, lo repetiría, no de la misma forma, pero sin lugar a duda me quedé con las ganas de hacer una segunda o tercera edición, sinceramente. Claro, precisamente el que no lo repetirías de la misma forma, eso equivale a que hubo aprendizaje, hubo crecimiento, vale, si ahora volviera a organizarlo, cogería la experiencia del camino y lo haríamos de otra forma. Pero, Carlos, eso surgió como tuvo que surgir, claro. Os tirasteis ahí a la piscina y bueno, qué maravilla. ¿Esperas que en un futuro esto se retome? ¿O ya es complicado, ya queda lejano en el tiempo? No, o sea, una de las cosas que con el tiempo me he dado cuenta
no sé, cuando era más joven quizás, yo pensaba que si no hacía las cosas o sea, si no hacía las cosas al instante, como que el mundo se iba a mover, ¿no? Y que de alguna forma iba a quedar atrás. Entonces, hace quizás como 4 años, mi sensación era, vale, pues impaciencia ha quedado, se ha hecho y ya nadie se acuerda y esto va a ser vale, se fue, ¿no? Y lo cierto es que todavía sigo viendo la posibilidad para poder hacerlo, o sea, todavía sigo teniendo muy buen contacto con Tecla y conozco a bastantes profesores que están en la Facultad de Ciencia, que están interesados, bibliotecarios que, aunque no lo creas, también, o sea, en la universidad cuenta no solamente con profesores y estudiantes, hay todo, un personal de administración y un personal que está de soporte a todo lo que conlleva la universidad, que están muy motivados, o sea, y que creo que nunca se piensa en ellos, pero sinceramente están de una forma expectantes a que vengan estudiantes y les propongan cosas nuevas, porque son personas que quieren de verdad mejorar, ¿no? Y quieren hacer su trabajo bien y todo esto. Entonces, yo que tengo de alguna forma todos estos contactos, pues sería una pena, ¿sabes? Que no lo retomas algún día. Entonces, sinceramente, sí que tengo idea, no sé todavía cuándo, pero sí que tengo idea de intentar volver a ponerlo a punto. Y iniciativas como la vuestra, por ejemplo, es que fertilizan el suelo, porque motiváis a los estudiantes y de alguna forma seguís moviendo la rueda de la que esto se alimenta, ¿no? Que es la ilusión y la motivación. Pues qué maravilla. Bueno, te tomamos la palabra. Bueno, que sepas que este tipo de proyectos al mundo estudiantil yo creo que nos enseñan un poquito la realidad que nos encontramos después, nos enseñan un poquito la importancia que tienen esas competiciones interpersonales y ojalá que en nada estés ahí dando guerra de nuevo y lo retomes, porque es una maravilla, suena estupendo. Bueno, digo ya que si... no sé cuántos seguidores tenéis en Instagram, pero... Si 100 millones sumáis, por ahí, ¿no? 100 millones, bueno, pues si llegáis a los 200 millones, lo hago, ¿no? Así que suscríbanse. Eso. Like, comentario y compartirlo y comentarios para... Y muy importante, compartirlo con vuestra abuela, porque vuestra abuela se lo va a pasar a... Esa es la clave, ¿eh? La clave del tráfico en internet es compartirlo con vuestra abuela. Porque sí, ahí ella ya en las relaciones públicas se lo comparte con los nodos. Ten en cuenta que un nodo se alimenta con el tiempo con más conexiones, ¿no? Entonces... Exactamente. Ahora yo creo que hay algún que otro científico de datos por ahí de, bueno, ¿y si hacemos un clúster de abuelas? Bueno, seguro que estamos dando ideas ahí importantes, ¿eh? Estamos dando... Sí. Bueno, Carlos, te digo dos conceptos, neurociencia y Universidad de Lausanne. Ahora mismo, ¿qué os traéis entre manos? Sí. Bueno, pues es confidencial. No, hombre. Salir a todos. Todo fuera, ¿no? Aquí la verdad es que digamos que hay muchas líneas, ¿no?, de investigación. Yo estoy específicamente en el departamento de neurociencia fundamental, que es, digamos, de ciencia básica, y estoy trabajando con astrocitos, que para aquellas personas que no lo conozcan bien, son unas células que están en el cerebro. Última noticia, ¿vale? Para la prensa, en el cerebro no hay solamente neuronas, hay otros tipos de células, my God, que son llamadas las células de la glía, ¿no? Y estas células, pues de alguna forma, pues están caracterizadas por tener una función relacionada con el tipo de defensa, ¿no? De sistema inmune, de soporte, de proveer de alguna forma la energía, ¿no?, para que las neuronas pues trabajen. Y específicamente un tipo de la glía, ¿no?, se llaman los astrocitos, y son unas células muy interesantes, ¿no?, que yo sinceramente me enamoré completamente cuando me las presentaron en Fisiología Animal 1, creo recordar, porque, no sé, me parecieron curiosas de principio, ¿no?, porque son células que están de alguna forma en contacto con la neurona, por un lado, y por el otro lado están también en contacto con los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, pues la función que se les daba en un principio era, pues bueno, pues toman de alguna forma la glucosa de los vasos sanguíneos, ¿no?, la metabolizan y se la dan de una forma más eficiente a la neurona. Porque digamos que así que
la neurona está súper especializada en su función de integración y disparo, y digamos pues que no tiene la capacidad metabólica suficiente como para tomar la glucosa y convertirla en un metabolito que puedan aprovechar, ¿no? Entonces, digamos, pues siempre se tenían como células así secundarias y todo esto. Muy interesantemente, lo que se ha visto es que aparte de estar en conexión con la neurona, digamos, por el soma, también están alrededor de la sinapsis. Y digamos que una sinapsis es básicamente una neurona, cuando dispara, pues siempre de alguna forma tiene una conexión con otra neurona, ¿no? Y esta conexión se hace en una sinapsis, para aquellas personas que no lo conozcan, ¿no? Entonces, la presináptica es la que le llega el impulso. Cuando le llega el impulso, emite o suelta un neurotransmisor que va a activar unos receptores en la neurona postsináptica que va a hacer que surja un cambio de potencial, ¿no? Entonces, lo interesante del astrocito es que el astrocito está, en muchas sinapsis, está como alrededor de esta sinapsis, ¿vale? Y está ahí también un poco vigilando para que no haya unos niveles de neurotransmisor por encima de lo que sería como sano, ¿no? Porque si digamos que si la neurona emite muchísimo neurotransmisor puede ser tóxico, y puede dar lugar a que exista una excitación muy muy alta, ¿no? Y eso podría ser negativo. Pero también lo que parece muy muy interesante es que el astrocito reacciona cuando escucha que hay una neurona que está hablando con la otra. El astrocito parece ser que tiene como unos aumentos de la concentración de calcio dentro de sus pequeñas partes, ¿no? Porque tienes que ver que el astrocito, como su nombre indica, es una célula que tiene como forma de estrella, pero en sus puntas, ¿vale? Los extremos más alejados, en realidad eso es como una especie de esponja, ¿vale? Es una célula muy, muy plástica. Y entonces, en esas pequeñas partes, cuando una sinapsis se activa, surge como una especie de aumento de la concentración de calcio dentro del astrocito. Y a veces esta concentración de calcio ocurre de forma coordinada entre distintos puntos dentro del astrocito, y otras veces ocurre de tal forma de que se agrupan y son capaces de crear una onda tan grande que llega hasta el cuerpo del astrocito y se van para otro lado y vuelven. Entonces te puedes encontrar con unas dinámicas basadas en aumentos locales de la concentración de calcio que no tenemos ni idea de qué es lo que está haciendo, ¿vale? Esto ha tenido mucha controversia. Creo que me metí aquí por la chicha, ¿sabes? Porque esto, digamos que... Sí, no, el salseo científico. Salseo a tope, ¿eh? Porque digamos, claro, toda la neurociencia está construida sobre el canon de la neurona, ¿no? Y a día de hoy no está, digamos que todavía no está tan claro que se pueda determinar si estos aumentos locales codifican información que sea relevante a nivel del comportamiento, ¿no? A nivel de todo el sistema nervioso. Y ahí estamos un poco. Entonces, yo lo que me dedico es, aquí, yo cuento con un equipo bastante bueno de experimentales que tenemos un microscopio que es capaz de capturar estas señales en 4 dimensiones. Entonces, es una pasada. O sea, tienes... Claro, si 3 ya estaban bien, si 3 ya estaban bien, 4 ya... 4 ya, o sea, tú tienes en realidad la célula en 3D y tú vas viendo en tiempo, es como hacer fotografías en 3D, tú vas viendo cómo el calcio va cambiando en las distintas partes de la célula, ¿no? De este campo 3D. Y yo lo que hago, pues, es desarrollar un software que es capaz de analizar eso, pues que es capaz de extraer estos eventos y caracterizarlos para poder estudiarlos a posteriori. Qué interesante, ¿eh? La verdad que podríamos estar escuchando misterios, investigaciones sobre el cerebro todo el día. Me incluyo y creo que todos nuestros oyentes están flipando en colores ahora mismo. Carlos, ¿qué sorpresas nos tiene deparadas el estudio del cerebro todavía? Porque tengo entendido de que realmente sabemos poquito, ¿no?, de lo que pasa aquí dentro. ¿Qué sorpresas nos tiene? ¿Cómo te imaginas un avance importante de aquí a 20, 25 años? ¿Qué nos queda por resolver? Yo creo que en realidad, y va quizás un poco en relación al premio Nobel de Física que se dio ayer, o antes de ayer, referido a los modelos de clima y a la complejidad sobre todo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que creo yo, o sea, me estoy tirando al agua, ¿vale? Que creo que nos va a sorprender un poco, es que
vamos a, creo que hará falta, más que nada, desarrollar un sistema de organización de la información, de la complejidad. O sea, cuando me refiero a esto es que en el cerebro, digamos que en neurociencia ahora mismo se cuenta con una cantidad de datos impresionante. Y cuando digo impresionante es, o sea, creo que se puede comparar con el campo de la astronómica en cuanto a la cantidad de datos que son recolectados, guardados, pero con una diferencia. Y es que la cantidad de datos, por ejemplo, bueno, los datos que están en astronomía están casi siempre, como son telescopios que son compartidos y, o sea, están muy bien estructurados, están todos bastante bien caracterizados, archivados, se comparten, etcétera. La mayoría de los grandes conjuntos de datos de neurociencia están casi todos guardados en algún disco duro de los laboratorios. Pero sí, esa cantidad de datos está, ¿no? Ese conocimiento está ahí. Lo que nos estamos dando cuenta es que son tantas las variables y son tantas las características o las propiedades que tienes que tener en cuenta para poder entender simplemente un sistema, o sea, un sistema simple que tenga que ver con tu cerebro, que si lo expandes a toda la neurociencia, o sea, que es la comprensión, ¿no? De cómo, o sea, el entendimiento de cómo de alguna forma es un tejido nervioso puede dar lugar a la emergencia de todas las propiedades que tiene, eh, lo, lo que nos va a llevar es a crear quizás un sistema que nos permita poner todos estos detalles, todas estas variables que estamos nosotros teniendo en cuenta a la hora de observar el sistema nervioso y trabajar con ellas de una forma fluida y fácil. Porque digamos que ahora mismo todos tendemos a tener una aproximación reduccionista, porque creo que como humanos somos limitados, aunque seas un genio, la persona más inteligente del mundo, no creo que en una vida una persona sea capaz de comprender y tener el conocimiento suficiente para poder realizar el hallazgo, ¿no? Que dé lugar a, ok, ya entendemos el sistema nervioso, ¿no? El modelo del sistema nervioso. Entonces tenemos que construir sistemas que nos permitan un poco poner todo esto en orden. Y ya sé que quizás que esto suena un poco como, yo que te has fumado, ¿no? Pero os voy a poner quizás un ejemplo para que entendáis el salto del que estoy hablando. Las gráficas que estamos tan acostumbrados a ver, ¿vale? El eje cartesiano, sin ir más lejos, eso fue una invención. O sea, ahora lo vemos como una cosa completamente normal. Pero la visualización, o sea, el salto que supuso el tener un sistema gráfico para representar información numérica fue impresionante. Porque ten en cuenta que antes tú... Algo estándar, ¿no? Estándar. Coherente. Y que tú antes estabas, o sea, podías ver tablas con números, ¿vale? Podías tener páginas y páginas y páginas de tablas con números que claro, tú sí te lo imaginas en tu cabeza, pero representarlo de forma gráfica directamente lo estás convirtiendo en un formato muchísimo más asequible para el resto de humanos, ¿vale? Y este salto es al que yo me refiero. O sea, el encontrar quizás algo que nos permita coger toda esa información y representarlo de una forma que sea mucho más factible de ser comprendido, ¿no? Claro. Eso creo que va a ser lo que clave, va a ayudar a negocio. Qué clave y qué respuesta tan bonita, ¿eh? Realmente eso de decir, claro, la única forma de crear ese avance, ese salto, esa escalera, es con un equipo, porque uno puede llegar rápido, pero sin duda lejos llegan varios, y que haya una coherencia en el tratamiento de la información, una sistematización, un sistema, el nuevo eje cartesiano para ese universo que tenemos todos dentro del cráneo, ¿no? Qué bueno, qué maravilla. Carlos, alguien que... Ponte en la piel, ¿no? Alguien que esté en su casa haciendo deporte, bueno, donde cada uno escuche podcast, este formato que ahora está tan de moda, ¿no? Y dice, bueno, me interesa mucho, todo esto que están hablando me resuena mucho. ¿Valdré yo para esto? ¿Doy el salto? La pregunta es, ¿qué ingredientes crees, ingredientes personales, ¿no? Esas competencias que a todos nos mueven, tiene un neurocientífico? ¿Y qué estrategia seguirías para un aprendizaje coherente para enfrentarte a todo este tipo de preguntas que te vas a encontrar en el camino? Es buena. Bueno, yo creo que lo primero, y creo que esto es algo común, no solamente para la neurociencia, es, perdón, es
que no tenga miedo a ser estúpido. O sea, a parecer estúpido más bien. Eh, Muchas veces nos quedamos con ganas de preguntar las cosas, ¿vale? Porque no queremos parecer como que somos ignorantes o lo que sea, ¿no? Yo creo que una de las características es que pregunte y pregunte y pregunte. O sea, que tenga, no solamente que tenga dudas, que ya de por sí está bien, sino que sea capaz de, ¿sabes? De decir, oye, yo no comprendo esto, ¿vale? ¿Me lo explicas? ¿Vale? Porque muchas veces, sinceramente, mm, la mayoría de las veces tragamos información y no sabemos si de verdad, o sea, no somos capaces de evaluar críticamente si esa información es veraz o no es veraz, simplemente porque no comprendemos a lo mejor una parte inicial. Entonces, sí, oye, en una conversación, que no tengan miedo de parar en una conversación y decir, oye, pero ¿esto por qué es así? ¿O por qué por qué es tal, no? Por lo general, esta sería lo básico, ¿no? Luego, lógicamente, tiene curiosidad suprema, o sea, el estar preguntando cómo funcionan las cosas. Es una cosa que creo yo que es interesante desde el punto de vista, o sea, que, que intente preguntar también, ¿y esto por qué es? Y no solamente tenga como una manera, ¿no?, de responder, sino que pueda decir, oye, esto funciona así, así. O sea, que no te quedes contento con una respuesta, Claro. ¿no? Sino Alguien que que se busque. sienta cómodo, claro, alguien que se sienta cómodo en un lugar en el que hay más preguntas que respuestas, de hecho. Sí, o que haya múltiples respuestas para una pregunta. Porque una cosa la biología tiene y es que, o sea, como se dice muchas veces, cuando ves un paper, tú ves una historia. Una historia que es una cadena de experimentos encadenados con una narrativa buscando responder a una serie de objetivos, ¿vale? Pero en realidad una cosa interesante es como una película, ¿no? Tú coges los experimentos, los puedes reordenar de otra forma distinta y a lo mejor te dan una cosa que, lógicamente, no va a ir en contra de lo que se ha hecho antes, pero te va a dar una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, acostumbrarte a que tú no, digamos que en neurociencia y en biología no vas a tener respuestas como tajantes como quizás las podrías tener en ciertos campos de la física, donde, o sea, esto es así porque, o sea, la teoría dice que es así y va a ser así, ¿no? En biología las cosas son como, digámoslo así, un poco más sucias, pero sin embargo funcionan, ¿no? Entonces, el que no tenga miedo a este tipo de, o sea, absténganse, yo diría, trastornos obsesivos compulsivos, ¿vale? Porque digamos que la biología y la neurociencia te requiere ser un poco flexible en cuanto a eso, ¿vale? Que no quiere decir que no seas una persona seria, una persona, digamos así, detallista y tal, sino, pero que tengas cierta flexibilidad porque eh, no sabemos, en realidad, la biología son muchos factores los que intervienen en un experimento y muchas veces no sabes realmente porque después de haber hecho 10.000 veces el mismo protocolo, de repente una vez pues te sale completamente diferente. Eso no quiere decir que esté mal, sino es biología, tío. O sea, sí. Eh, que tenga flexibilidad y sobre todo es que no se quede únicamente en una disciplina. O sea, yo diría que esa sería como la tercera, ¿no? Que no tenga miedo a hablar con otras disciplinas para intentar comprender y que no desestime otras aproximaciones. Por ejemplo, muchas veces desde el campo de la biología se desestima la psicología, ¿no? Eh, son, son en realidad distintas rutas para llegar al mismo problema y que muchas veces a lo mejor se pueden catapultar la una a la otra. Así que en ese sentido creo que es bueno pues que sepamos tomar lo mejor de cada una, ¿no? Un poco como Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee hizo un arte marcial que básicamente cogía todo lo que le parecía bueno de la disciplina. Pues un poco así, ¿no? Un poco que no se case con nadie. Uh-huh. Y en la primera piedra del aprendizaje, ¿hacia dónde la dirigirías? ¿Biología? Bueno, Uh-huh. Esa primera piedra, ¿dónde la tirarías? Yo diría biología, bioquímica o biología molecular, digámoslo así, porque no es por una razón de que te hagas más tonto cuando eres mayor o algo así. Pero lo cierto es que cuando te haces mayor tienes menos tiempo que dedicar o tienes más problemas en la cabeza, entonces no puedes concentrarte tan a menudo. Y digamos que para comprender la biología molecular o
o la biofísica, pues se requiere de estar concentrado y estar comprendiendo las cosas, etcétera. Porque lo cierto es que el tener un buen fondo en esas disciplinas te va a hacer que entiendas muchas de las otras cosas que van a venir a posteriori, ¿vale? Y digamos así, ya lo tienes hecho. Y lo cierto es, bueno. sé que la bioquímica tira para atrás, que es dura, pero lo cierto es que te da un soporte súper fuerte para luego empezar a comprender más para arriba. Asentar las bases desde el principio y quedarte tranquilo de decir, vale, y lo de tienes aquí hecho. es un buen punto de partida. Qué Sí, bueno, sí, qué sí. interesante, qué interesante. Espero que esos oyentes hayan tomado nota, ¿eh? Ya, el año que viene hay 500 matriculaciones en biología en la Universidad de Málaga. Seguro. Vamos a Carlos, reventarlo, venga, vamos. como broche final, ¿qué le dirías a alguien que esté pensando en crear un equipo de IGEM para el año que viene? Que hablase con vosotros, ¿no? Lo cierto es que, bueno, diría que adelante. Aquí justamente ayer estuve hablando con una participante que está aquí en el IEN de la PCL, aquí, y es una experiencia genial. Que no tengan miedo, que muchas veces las personas creen que no van a aportar nada, que no. Lo cierto es que IEN no solamente va sobre biología, es sobre muchas otras disciplinas, y que no tenga miedo en acercarse a preguntaros a vosotros, a participar, porque ya lo sabréis vosotros, pero es una experiencia única y que va a cambiar, o sea, la vas a recordar toda vuestra vida. Y entonces diría que sí, que participasen. Qué maravilla. Bueno, pues señoras y señores, Carlos Vivar, Carlos, de parte mía y de todo el equipo, por supuestísimo, ideal es que está también ahí haciendo que todo esto funcione. Te queríamos agradecer al final han sido casi una horita de tu tiempo en hablar un poquito con nosotros, con todos los oyentes que hay al otro lado de la pantalla, al otro lado de las ondas. Yo no sé si a lo mejor esto se está escuchando en 20 años y ya es una especie de frecuencia intracraneal. Claro, sí, puede ser. En fin, bueno, mandamos un abrazo a todos esos cerebros que nos están escuchando aquí o en el fin del mundo. Carlos, muchísimas gracias de nuevo. Esperemos que nuestro contacto contigo siga vivo, igual el tuyo con el nuestro, que nos hace mucha falta. Y que muchas gracias, amigo, y que hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por este tiempo, y me he pasado bastante bien. Por las preguntas y por todo el trabajo que estáis haciendo, que la verdad es que os deseo lo mejor en París, ¿vale? Y lo que venga después, ¿no? O sea que muchas gracias, y por supuesto contad conmigo para lo que necesitéis. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Alex, si nos das la señal, colgamos, ¿verdad? Y ya sí, perfecto, sí, ya está. Ya estamos acabados, Listo. Pues Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igualmente. Pues ¿vale? Juan, por cierto, creo que tengo un mensaje tuyo, ¿no? Pendiente, que no te respondí, porque me respondiste al que yo te mandé, sí, pero nunca te llegué a responder más, ¿verdad? Bueno, realmente me diste bastante información. No sé si es verdad que quedó ese mensaje pendiente, pero era un mensaje de agradecimiento. Tengo ahí el curso pendiente. Ahora es que el tiempo se me ha dado la vuelta, Carlos. Te comento porque he empezado a trabajar en un proyectillo de desarrollo de software en una